Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una palabra muy significativa en la Torá es la palabra tabernáculo. Habla de un lugar físico en el que Dios habita de una manera especial. He mencionado que, aunque Dios es omnipresente, es decir, Él se encuentra en todo lugar, lo cierto es que de una manera única, de una manera especial, con el fin de revelarse a su pueblo, Dios habitó en ese tabernáculo. De ese modo, el pueblo de Israel podía adorarlo, porque a través de la adoración, y esto es algo vital, a través de la adoración que agrada a Dios, es que ocurren los cambios, como se los he dicho con tanta frecuencia. Pero si no deseamos cambiar, y cambiar de una manera que agrade a Dios, si no afirmamos sus propósitos y no nos sometemos a esos propósitos, siguiendo sus instrucciones, habrá cambios en nuestra vida, pero no serán cambios que agraden a Dios. Tenemos que tomar una decisión ahora mismo. Nos acercamos al final del libro de Éxodo y vemos que después del Yetziat Mishraim, de su salida de Egipto, luego de esa experiencia de la Pascua, ¿qué tenemos? Tenemos que a Israel se le presenta un desafío, pero desafortunadamente en Har Sinai, el monte Sinaí, cuando Dios quiso provocar un cambio en sus vidas para que conocieran el temor del Señor, que es poner a Dios en primer lugar, y para que no pecaran, sino que obedecieran, Israel rechazó todo eso. Ahora están recibiendo instrucciones sobre cómo pueden acercarse a Dios. Recuerden que en Éxodo capítulo 20, dice 2 veces que los hijos de Israel se mantuvieron a distancia. Y la única manera en que pueden volver a conectarse con esa intimidad con Dios y encontrar ese cambio es a través de la adoración. Insisto, he dicho esto al menos una docena de veces. La adoración es un catalizador para el cambio, para un cambio de santidad. Tenemos que preguntarnos, ¿es esto lo que quiero? ¿Es esto lo que me apasiona? ¿O soy una persona confundida que ha creído erróneamente que por el hecho de darle ofrendas a Dios o por adorarlo cantando canciones en su nombre, puedo manipularlo para que Él haga lo que yo quiero? Eso es una falsa idolatría. Y digo falsa porque no hará lo que crees que hará. Y, de hecho, es idolatría. Así que es un engaño y es idolatría. Queremos caminar en la verdad, pero la verdad está siendo desafiada de una manera implacable hoy en día. Y desafortunadamente muchos individuos, líderes espirituales, están cediendo en sus convicciones porque le temen a lo que no deberían temer, en vez de caminar con valentía y poder, amando las cosas que Dios ama. Pero comencemos. Éxodo, capítulo 39, libro de Éxodo, capítulo 39. Vamos a retomar donde lo dejamos la semana pasada en el versículo 32. En su mayor parte, lo que estudiaremos hoy es un estudio que será razonablemente breve. Será una lista. La última sección de este capítulo 39
la gran mayoría de los versículos que vamos a leer son simplemente un inventario. Un inventario de los utensilios que conforman el tabernáculo, el atrio y ese borde, esa frontera que marcaba y delimitaba el atrio. Y, de nuevo, quiero reiterar algo más, y es que los límites son muy importantes. Esto es algo que deberían anotar bien y comprender. Los límites son importantes para Dios y queremos mantenernos dentro de los límites que Dios ha aprobado para nosotros. No queremos transgredirlos. Verán, la palabra para transgresión, pesha, se refiere a cuando violamos los límites. Y cuando violamos los límites, lo que estamos haciendo es alejarnos de la unción, del poder y de la iluminación del Espíritu Santo, en dirección hacia la oscuridad espiritual, donde no tendremos el entendimiento para entender y hacer lo que es correcto. Comencemos. Leamos el versículo 32. Toda la obra del tabernáculo fue completada. Se completó, y luego tenemos otra palabra para tabernáculo. Bien, la palabra tabernáculo es un sustantivo derivado del verbo habitar. Es un lugar donde Dios habita. También se le llama aquí Ohel Moed, y esta es la tienda designada. Usualmente la traducimos como la tienda de reunión, porque Dios ha designado ese lugar para encontrarse con nosotros, con el propósito de la adoración, y tomen nota de esto, para los beneficios de la adoración. Una de las cosas que he intentado hacer a lo largo de esta segunda mitad del libro de Éxodo es proporcionar de vez en cuando principios que nos revelen los beneficios de una adoración adecuada, cómo la adoración adecuada nos impacta, nos cambia y nos transforma en las personas que Dios desea que seamos y que nos ordena que seamos. Así que toda la obra del tabernáculo fue completada. La tienda de reunión, los hijos de Israel la hicieron conforme a todo. Este es un término muy importante. Que kol, que es conforme a, y kol es todo. Que kol significa conforme a todo lo que el Señor le ordenó a Moisés, así hicieron. Vamos a ver algo. La semana pasada, cuando leímos también un inventario y recorrimos una lista de estos elementos, conociendo algunas de sus características y sus propósitos, vimos algo. Vimos varias veces en medio del capítulo 39 que decía, y podemos simplemente regresar al versículo 1. A la última frase del verso 1 dice, Kasher zivah Hashem et Moshe, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Esa frase, a veces con ciertas palabras diferentes, pero esa frase aparece en el capítulo 39, oye bien, 10 veces. 10 es el número de la plenitud. Y lo que está diciendo es esto. Solo cuando respondemos a los mandamientos del Señor, a lo que Él ha ordenado, a lo que Él ha revelado, solo cuando le obedecemos, es que Dios obrará con su influencia edificadora para permitir que se completen los cambios que Él quiere lograr en nosotros. No es por accidente que veamos 10 veces esta frase. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo. ¿A todo qué? A todo lo que el Señor ordenó. El énfasis está en el mandamiento de Dios, a lo que el Señor le ordenó a Moisés. Así lo hicieron. Verso 33. Con el fin de demostrar su obediencia, y de nuevo, este es un hecho importante.
Los hijos de Israel no solo obedecieron, sino que demostraron su obediencia. ¿Qué significa eso? Que tenían un testimonio. Ellos dieron testimonio de su fidelidad. Esto es parte de la adoración. Cuando nos presentamos ante Dios y nos acercamos ante Él, testificamos que hemos obedecido, que hemos cumplido los mandamientos que Él nos ha dado. Versículo 33. Y trajeron el tabernáculo a Moisés. Cuando dice el tabernáculo, se refiere a todas aquellas cosas de las que hemos hablado durante los últimos 4 o 5 meses. Estas cosas que hemos repasado y revisado en las últimas 2 semanas, todos estos elementos. No los voy a mencionar porque en un momento pasaremos por una lista de ellos. Él los repetirá una última vez. Todo lo que componía el tabernáculo. Cuando aquí dice Mishkan, el tabernáculo, está hablando de lo que ya mencioné, de la tienda de reunión, también de el atrio y los límites, la cerca que marcaba y establecía los límites de ese lugar donde se hacía el trabajo de adoración. ¿Oíste bien? El trabajo de la adoración. Eso era lo que se hacía allí. Así que habla en términos generales sobre el Mishkan, el tabernáculo, y lo siguiente que dice es y la tienda. Esto se refiere al área interior. La tienda, a la que se refiere aquí, es la estructura que comprendía el lugar santo y el lugar santísimo. Se nos recordará, se dirá nuevamente, que en medio de esos 2 lugares que conformaban la tienda de reunión, el tabernáculo, en esa estructura interna, donde se encontraba la mayoría de los utensilios, y lo veremos en un momento, estaba el parójet, ese velo de separación, esa cortina que separaba el lugar santísimo, el santo de los santos, el Kodesh Kodeshim, del Ha-Kodesh, o lugar santo. Eso es lo que veremos. De nuevo, verso 33. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, la tienda, el lugar santo y el lugar santísimo, y todos sus utensilios. Y ahora va a decir a qué utensilios se refiere. Las presillas o los ganchos, luego lo que se colgaba en esos ganchos, es decir, las cortinas o colgantes, también las tablas que daban soporte y las barras que también les permitían tener una mayor estabilidad. Las columnas y las bases, literalmente sus columnas y sus bases, que componían la tienda, esa estructura interna. Y no solo tenía todas estas cosas para darle una estructura, sino que también dice, verso 34, y las cubiertas. Sabemos, porque hemos visto una y otra vez, que se usaba mucho este material azul turquesa, el tejelet, también el argamán, que es el púrpura real, y además el tolat sheini, que es el escarlata o carmesí, y finalmente el lino torcido. Pero por encima de todo eso, vimos que había coberturas, y esa es la palabra que aparece aquí en el versículo 34. Dice, y las cubiertas de piel, pieles de animales. La primera es de un animal conocido, es piel de carnero teñida de rojo. Así que dice, y las cubiertas de pieles de carnero teñidas de rojo, y las cubiertas de pieles de... Y es una palabra que si la observamos dice tahashim. Quizás tu Biblia te muestre una alternativa sobre lo que podría ser. Algunas dicen pieles de tejón, de marsopa o de delfín, pero en realidad no sabemos qué tipo de animal proporcionó estas pieles. Y luego dice en el versículo 34, allí termina con el parójet, el velo
de separación. Ese era el velo de la pantalla. Digo separación porque, y es la tercera vez que lo digo, porque separaba el lugar santo del lugar santísimo. Este es el parójet, el velo que fue rasgado en dos, de arriba a abajo, y aprendimos que era una estructura gruesa. Se rasgó cuando el Mesías entregó su espíritu, cuando murió sobre aquel madero. Pasemos ahora al versículo 35. En el lugar santísimo, vemos en el versículo 35 que estaban el arca del testimonio y sus varas y el caporet. Bien, el caporet es el propiciatorio, la tapa de oro macizo que cubría el arca del pacto. Una tapa que tenía en cada lado, en cada extremo, los cruvim o los querubines. Hemos hablado extensamente sobre el arca del pacto durante las semanas y meses que estudiamos el tabernáculo. Así que el arca del testimonio, con sus varas, las cuales se insertaban para transportarla, y la tapa, ese propiciatorio. Versículo 36. Ahora pasamos hacia el lugar santo. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo, como hemos aprendido varias veces, pero el pan y la mesa del pan de la proposición estaban en el lugar santo, no en el lugar santísimo, sino en el lugar santo. Versículo 36. La mesa y todos sus utensilios. Y hemos aprendido que esos utensilios incluían cucharas. Tenían estas repisas donde se colocaba el pan de la proposición y también esa estructura que permitía, era como estanterías que permitían colocar un pan sobre otro. Había 2 lados con 6 niveles que componían la mesa del pan de la proposición, y esto es lo que se menciona con respecto a estos utensilios. Además de los utensilios que permitían retirar el pan del horno y colocarlos sobre estas repisas correctamente. Versículo 36 de nuevo. La mesa y todos sus utensilios, y el pan de la proposición. Verso 37. También la menorá, y dice aquí, ja menorá, ja teorá, ja teorá. Esta es la menorá pura. Algunos eruditos dicen que la razón por la cual se llama pura es que el propósito de la menorá era revelar la presencia de Dios, un Dios santo, un Dios puro, y su presencia entre el pueblo. Tenemos entonces la menorá pura y sus luces, y sabemos que la menorá tenía 7 lugares para encender luces. Dice, sus luces y las luces en su sistema, jamarajá, o en su orden, otra forma como podría traducirse, y todos sus utensilios. Y finalmente al final del versículo 37 dice Shemen ha-maor, el aceite para la iluminación. Versículo 38. Ahora vamos a tratar con el altar del incienso. También era de oro, hecho de madera de acacia, cubierta con oro, y dice, y el altar de oro, y también el aceite de la unción, y las especias del incienso, y la pantalla de la entrada a la tienda. Y esta tienda es esa tienda interior que comprendía la parte principal, el lugar santo y el lugar santísimo del tabernáculo. Versículo 39. Hemos visto que al final del versículo 38 hablaba de esa pantalla que era la entrada. Ahora estamos fuera del tabernáculo en el área del atrio y allí vemos que había otro altar, el altar de bronce o de cobre o de latón. Estaba afuera para los holocaustos u ofrendas quemadas y dice, el altar de Nehoshet, ese metal, y también la rejilla
que permitiría que las cosas se quemaran sobre él. También era de bronce o de cobre y tenía varas. Sus varas y todos sus utensilios, incluyendo el quillor, que es esa fuente para lavarse, y su base, que era el fundamento de este lavacro o esta fuente para lavarse. Versículo 40. También sabemos que este atrio estaba rodeado por una cerca, y esta cerca tenía cortinas. De eso es de lo que estamos hablando, de aquello que eran las pantallas, las cortinas que estaban en los postes para separar y marcar este lugar de adoración. Leemos entonces en el versículo 40 que dice: las cortinas del atrio, y estas cortinas estaban sujetas a las columnas, así que también sus columnas y sus bases, donde las columnas iban insertadas, y también la pantalla para la puerta del atrio. También sus cuerdas, porque estas columnas no solo estaban sostenidas en su lugar y tenían estabilidad gracias a las bases donde estaban metidas, sino que también estos velos o cortinas estaban unidas por cuerdas, y estas cuerdas se sujetaban al suelo con estacas. Las cuerdas sujetaban las columnas al suelo con estacas. Y leemos: todos los utensilios para la obra del tabernáculo, la tienda de reunión. Así que aquí llegamos al final, recorriendo aproximadamente, y los he contado, dependiendo de ciertas variaciones. El resultado es, créanlo o no, de unos 33, y te invito a que los cuentes tú también. Alrededor de 33 utensilios que se mencionan en esta primera sección hasta el final del versículo 40. En el versículo 41 vamos a ver los utensilios o las vestiduras del sumo sacerdote y los sacerdotes. Así que leamos el 41. Y las vestiduras del oficio. Recuerden que la semana pasada o antepasada hablamos de esta palabra serad. Se convierte en un sustantivo con la palabra misrad, oficina o ministerio. Así que este es el oficio o ministerio sacerdotal. Entonces vemos aquí en el verso 41 los utensilios del ministerio o del oficio sacerdotal para servir en el lugar santo, y los utensilios sagrados que eran para Aarón, el sacerdote, y también los utensilios, o mejor dicho, las vestiduras, las ropas de sus hijos para servir. Esto es importante porque vemos dos palabras aquí. Cuando hablamos de Aarón, el sumo sacerdote, es la palabra lesheret, servir. Pero cuando habla de los hijos de Aarón, los sacerdotes comunes, no el sumo sacerdote, sino todos los demás sacerdotes, no es la palabra lesheret, sino que si te fijas aquí es la palabra al final que dice lekajen, y esto significa ministrar. Es una palabra de servicio también, pero es un sinónimo de lesheret, y es de donde obtenemos la palabra kohen, que significa sacerdote. Pero literalmente un kohen es uno que sirve. Él tiene el oficio de ese ministerio para llevarlo a cabo. Verso 42. Nuevamente encontramos esa misma expresión. Esta es la 9ª vez en el capítulo 39 que se menciona. De acuerdo con todo lo que el Señor le ordenó a Moisés, así lo hicieron. ¿Quiénes? Los hijos de Israel. Ellos hicieron toda la obra. La palabra aquí para obra es ha-abodá. La palabra abodá puede significar obra, pero también es una palabra que puede traducirse como servicio o adoración. Así que podríamos leer esto de la siguiente manera, y hagámoslo de esa forma. Mira de nuevo el verso 42. De acuerdo con todo lo que el Señor le ordenó a Moisés, así los hijos de Israel hicieron toda la adoración. Es una obra relacionada con servicio y adoración. Ahora pasemos al versículo 43.
En el verso 43, que es nuestro último versículo por hoy, encontraremos algo, y es que al final hay un detalle muy significativo, y ese final proporciona una revelación muy importante. Si yo te preguntara, ¿quieres ser bendecido por Dios? Obviamente todo creyente diría, sí, quiero las bendiciones de Dios en mi vida. Esa es la motivación para entrar en un pacto. Experimentar en última instancia estas bendiciones eternas, lo que se conoce como bendiciones del reino. Pero nota cómo termina este capítulo. Leemos en el versículo 43, y Moisés vio toda la labor. Ahora, al final del versículo 42, la última frase es Koja abodá, toda la obra. Pero también puede significar toda la adoración, ja abodá. Pero aquí tenemos una palabra diferente, ja melajá. Melajá es una palabra para obra también, pero a menudo se traduce como labor. Y lo que encontramos aquí es que melajá es algo que no se puede hacer en Shabbat, pero abodá, adorar, sí puedes hacerlo en Shabbat. Versículo 43. Y Moisés vio toda la melajá, toda la labor, vei hinei, y he aquí. Espero que cada uno de ustedes, si han estado siguiendo nuestros estudios por varias semanas o más, conozcan la importancia que tiene esta palabra hebrea hinei, al igual que su contraparte griega idú en el Nuevo Testamento. Se traduce como mirad o he aquí, y es una palabra que nos exige, nos ordena, que prestemos atención. La razón por la que Dios quiere que prestemos atención no es para su beneficio. Él no necesita nada. Dios está completo, Él es perfecto, lo tiene todo. No puedes añadirle nada a Dios. No puedes quitarle nada tampoco. Él siempre es Dios, siempre perfecto y completo. Pero lo cierto aquí es que nosotros necesitamos ser bendecidos. Nosotros necesitamos la influencia de Dios en nuestra vida. Versículo 43. Y he aquí, ellos hicieron, de nuevo habla de los hijos de Israel. Eso se sobreentiende por el versículo anterior, el versículo 42. Y ellos lo hicieron. ¿Qué hicieron? ¿De qué está hablando? De todo. Lo hicieron todo, tal como el Señor lo había ordenado, así lo hicieron. Esta es la tercera vez que vemos esto. Lo vemos en el versículo 42, que en Asú, así lo hicieron. Y luego vemos en el versículo 43, Vejinei Asú, he aquí lo hicieron. Y luego al final de esa penúltima frase, en el versículo 43, Kasher Zivah Hashem Ken Asú, tal como el Señor mandó, así lo hicieron. Y debido a que lo hicieron, ¿cuál fue el resultado? Mira cómo termina el capítulo. Vaigarej otam Moshe. Y Moisés los bendijo. Y esta bendición que Moisés puso sobre ellos no se originó en Moisés, sino que Moisés, habiéndolos instruido, ¿en qué los instruyó? En las palabras del Señor, los mandamientos de Dios. Y como ellos fueron sensibles y obedientes para llevar a cabo las instrucciones, los mandamientos de Dios, que les fueron dados por Moisés, entonces Moisés trajo sobre ellos bendición. Y esto es lo que produce un servicio inspirado por Dios, una adoración instruida por Dios. La adoración trae un cambio, por el cual Dios nos bendecirá. Es muy importante que notemos este principio. En mi opinión, es lo más importante que nos brinda la lección de hoy. Y es que la adoración produce cambios, nos posiciona, nos transforma para que podamos ser receptores de la bendición de Dios. Ahora, en el judaísmo, una de las formas en que Dios es referido es como el Dios
bendito. Decimos, bendito eres tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo. Tú eres soberano, por tanto Dios es capaz de bendecir. Pero Dios observa, Él nos examina a todos. Lo diré de nuevo, Dios examina a cada ser humano. Y hay personas que están en una condición espiritual en la que Dios no los bendecirá. Su condición provoca que Dios se niegue a bendecirlos e incluso, quizás, los maldiga. Pero si somos transformados por la adoración, habiendo hecho todo conforme a lo que Él nos ha ordenado, entonces esa obediencia nos ubicará en una posición, en una condición que nos otorgará bendición. Dios examinará, Dios se moverá y Él bendecirá. Esto es lo que significa la verdadera fidelidad. Actuar y comportarnos de una manera que produzca que cuando Dios nos examine, Él se sienta movido a bendecirnos. Eso es lo que Él quiere hacer. Él busca a quién bendecir. Sé una de esas personas. Cuando somos receptores de la bendición de Dios, Él nos coloca en una posición en la que seremos aún más capaces de bendecir a otros. Allí es donde radica el gozo. Habiendo sido bendecidos por Dios, podemos ser como Él y ahora compartir nuestra propia bendición a través de su provisión, porque toda la gloria es para Él. Pero ahora estamos actuando como Él en nuestra conducta. No se trata de que nos convirtamos en pequeños dioses, como enseñan los falsos maestros del movimiento de la nueva era. Pero estamos llamados a ser grandes siervos que se comportan como Él. No nos convertimos en dioses, pero pensamos como Dios, porque Él nos da su mente, su poder y su perspectiva para que podamos llevar a cabo su obra. Esto es lo que significa ser un discípulo del Mesías Yeshua. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.